Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Un viaje en el tiempo para niños. Y si recuerdan que en el episodio anterior conocimos a la antigua Grecia, una tierra de héroes y leyendas. Allí existía una ciudad llamada Esparta, famosa por sus guerreros valientes y su increíble disciplina. Ahora, en este episodio, vamos aún más lejos en el tiempo, al año 776 a.C. ¿Sabían que en ese año, en la antigua Grecia, los deportes eran tan importantes que hasta las guerras se detenían para jugarlos? Pues hoy vamos a descubrir los secretos de los primeros Juegos Olímpicos. ¿Qué deportes practicaban? ¿Qué pasaba si alguien hacía trampa? ¿Y qué premio recibían los ganadores? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas olímpicas. Los niños, niñas y jóvenes griegas amaban todo tipo de deportes al aire libre. Ellos no conocían el fútbol, ni el béisbol, ni el baloncesto, pero en cambio tuvieron otros interesantes juegos como carreras de velocidad, saltos, boxeo, lanzamiento de disco. El disco era un objeto parecido a un plato grande y pesado de hierro. De vez en cuando se celebraban partidos en diferentes partes de Grecia para ver quién era el mejor en esos deportes. Sin embargo, el gran encuentro se celebraba solo una vez cada 4 años en un lugar llamado Olimpia, en el sur de Grecia. Y estos Juegos Olímpicos, como se les llamaba, eran los acontecimientos más importantes que se celebraban en Grecia, pues todos los ganadores de diferentes partes del país se enfrentaban entre sí para ver quién sería el campeón de toda Grecia. La época en que se celebraban los Juegos era una gran fiesta nacional, ya que se celebraban en honor al dios principal, Júpiter, o Zeus, como lo llamaban los griegos. La gente venía de todo el mundo conocido para ver los Juegos, como lo hacen ahora cuando se celebra un mundial de fútbol. Solo los griegos podían participar en esta competición y solo aquellos que nunca hubieran cometido un delito o infringido ninguna ley. Al igual que hoy en día, un niño debe tener un buen comportamiento para poder jugar en el equipo de su escuela o colegio. Si había una guerra en ese momento, y por lo general la había, esta celebración era tan importante que se declaraba una tregua, o sea, una pausa o un alto momentáneo. Y todo el mundo iba a los Juegos. No se podía permitir que nada interfiriera en los Juegos, e incluso la guerra no era tan importante. Primero lo importante, luego todo lo demás. Cuando terminaban los Juegos, volvían a luchar de nuevo. Los niños y jóvenes griegos entrenaban durante 4 años para prepararse para este gran evento. Y luego, 9 meses antes del gran día, iban a Olimpia para entrenarse en un gimnasio al aire libre cerca del campo. Los juegos duraban 5 días y comenzaban y terminaban con un ofrecimiento y una serie de sacrificios a los dioses griegos, a quienes se les colocaban hermosas estatuas por todo el campo, pues esto no era solo un deporte, sino un servicio religioso en honor a Júpiter y a los demás dioses. Se celebraban todo tipo de competiciones, carreras, saltos, lucha, boxeo, carreras de carros y lanzamiento de disco. A cualquiera que hiciera trampa, lo expulsaban y nunca más le permitían participar. Los griegos creían en lo que llamamos ser un buen deportista. No se jactaban o presumían si ganaban. No se excusaban si perdían. No se quejaban de que la decisión era injusta. El atleta que ganaba uno o más de estos juegos era el héroe de toda Grecia y en particular de la ciudad de la que provenía.
el jugador no recibía ningún premio en dinero, sino que era coronado con una corona hecha de hojas de laurel. Esto lo valoraba mucho más de lo que un atleta hoy en día valora una copa de plata o una medalla de oro que pueda ganar. Además de recibir la corona de laurel, el ganador recibía canciones de los poetas y a menudo los escultores hacían estatuas de él. Imaginemos estar ahí, en Olimpia, rodeado de miles de personas de todas partes de Grecia. Escuchen las trompetas anunciando el inicio de los juegos. Es un día especial y la emoción está en el aire. Mira allá, ¿ves ese joven atleta con una corona de laurel en la cabeza? ¡Lo logré! Entrené 4 años para este momento y ahora soy el campeón de toda Grecia. ¡Wow! ¿Puedes imaginar la alegría que siente este joven? Y la multitud, escucha cómo le aplauden. Todos celebran como si él fuera un héroe. Ahora nos trasladamos al taller de un escultor. ¿Qué está haciendo? Está creando una estatua en honor a uno de los ganadores. Cada detalle tiene que ser perfecto. Este campeón merece ser recordado para siempre. Cuando la gente vea esta estatua, sabrán que aquí está representado el mejor atleta de Grecia. Y mira, allá está un poeta preparando su recital. Recital se usa para describir un evento especial donde alguien, como un músico o un poeta, se presenta frente a un público para compartir su arte. ¡Oh Zeus, poderoso dueño del trueno y del cielo! En tu honor cantemos estas palabras. Que tu fuerza guíe a los atletas y que esta corona de laurel sea testigo de su gloria. No solo se celebraban competiciones atléticas, sino también concursos entre poetas y músicos para ver quién podía escribir la mejor poesía o componer y tocar la música más dulce con una especie de arpa pequeña llamada lira. Los ganadores de estos concursos no recibían una corona de laurel, sino que eran llevados triunfalmente sobre los hombros de la multitud, como cuando un equipo celebra a su capitán llevándolo en alto tras ganar un gran partido. Ahora bien, en la historia griega, el primer acontecimiento del que podemos estar absolutamente seguros es el registro del ganador de una carrera a pie en estos Juegos Olímpicos, 776 años antes del nacimiento de Cristo. Y a partir de este acontecimiento, los griegos empezaron a contar las fechas de su historia, como lo hacemos ahora desde el nacimiento de Cristo, o sea, era su año 1. Los 4 años que transcurrían entre los Juegos Olímpicos se denominaban Olimpiadas. Hasta entonces no existía un calendario que indicara el año o la fecha, por lo que el año 776 es la fecha de la primera Olimpiada. La historia griega anterior a esa época puede haber sido parcialmente cierta, pero sabemos que gran parte de ella era mítica. Sin embargo, a partir del año 776, la historia griega es prácticamente toda cierta. Después de mucho tiempo, dejaron de celebrarse los Juegos, pero hace unos años se pensó que sería bueno volver a empezarlos. Así que, por primera vez desde antes de Cristo, en 1896 después de Cristo, se volvieron a celebrar unos nuevos Juegos Olímpicos, pero no en Olimpia, sino en Atenas. Antes los Juegos se celebraban solo en Grecia, ahora se celebran cada vez en un país diferente. Antes solo podían participar griegos. Ahora, sin embargo, se invita a competir a atletas de casi todos los países del mundo. Antes, la guerra se detenía cuando llegaba la época de los Juegos. Ahora, los Juegos se detienen cuando hay guerra.
Por lo que sabemos sobre el entrenamiento de los espartanos, podemos suponer que solían ganar la mayoría de los premios atléticos. Y de hecho, así era. ¿Siguen los espartanos ganando la mayoría de los premios en los Juegos Olímpicos? Digamos que ya no tanto. Ahora los griegos se llevan mucho menos premios principales. Y así concluye nuestro viaje al origen de los Juegos Olímpicos, donde descubrimos cómo los antiguos griegos celebraban estos eventos no solo como competencias, sino como una fiesta en honor a sus dioses. Desde el espíritu de los atletas hasta la detención de las guerras, los Juegos Olímpicos fueron mucho más que solo deporte. Eran una muestra de unidad y el respeto. Hoy, aunque los Juegos han cambiado, siguen manteniendo ese mismo espíritu de competencia y celebración global. Esperamos que hayas disfrutado este viaje en el tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viajaremos a Roma al año 753 a.C. En este episodio les contaremos la increíble y algo alocada historia de cómo nació Roma, la ciudad que un día gobernó el mundo. Desde gemelos perdidos y una loba que los cuidó, hasta batallas épicas por esposas robadas. El inicio de Roma no fue nada normal. No se lo pueden perder. Califica nuestro podcast con 5 estrellas en Spotify o síguenos en YouTube Podcast con nombre Histora Mundi. Y compártelo con tus amigos para que se unan a nosotros en este increíble viaje. Nos vemos en el próximo episodio.